¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti no puede quedarse callado? Que aunque intentes alejarte, aunque cierres los ojos y pretendas que todo está bien, sabes que hay una batalla que solo tú puedes librar. Esta es la historia de Sara Montiel, una mujer que ya había dejado atrás las sombras, los pasillos oscuros del Vaticano, las traiciones disfrazadas de oraciones. Vivía tranquila, lejos del caos. O eso creía, pero un sobre llegó a su puerta, sin remitente, con solo 3 palabras: el alma de la iglesia está en peligro. Y entonces supo que no podía seguir fingiendo que no era su guerra. Esta no es solo una historia de intriga religiosa, es una crónica de corrupción, de manipulación ideológica, de poder oculto tras vestimentas sagradas. Pero sobre todo, es una historia de redención, de fe auténtica, de lucha interna entre lo que se dice y lo que se vive. Te invito a sumergirte en una narración donde cada palabra pesa, donde cada giro te atrapa y donde descubrirás hasta dónde pueden llegar algunos para controlar la fe de millones. Si quieres saber qué hay detrás de las paredes del Vaticano, si te atreves a conocer la verdad que nadie quiere contar, este relato es para ti. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario diciendo: estoy con Sara, quiero más historias así. Porque esto no termina aquí, porque mientras haya alguien dispuesto a defender la verdad, siempre habrá una historia que contar. Dale play y prepárate para no soltarla hasta el final. Estaba sentada frente al mar, en la terraza de una vieja villa italiana que había sido mi refugio durante 5 años. El viento salado me recordaba que seguía viva, aunque muchas veces dudaba de ello. No era fácil vivir con fantasmas, ni siquiera los buenos. Había dejado atrás el Vaticano, las sombras, los archivos prohibidos, los códices antiguos, todo. Me había jurado no volver a meterme en ese mundo, pero entonces llegó la carta. No tenía remitente, solo el sello del Papa León XIV estampado en la esquina inferior derecha del sobre. Un sello que no debería existir fuera de los archivos secretos. Lo reconocí al instante. Dentro había solo una hoja amarillenta y una frase escrita con una caligrafía que también reconocí. Cuando la luz se oscurece desde dentro, el as bajo la manga debe jugar su última carta. Mi corazón dio un vuelco. Era la letra de León XIV. ¿Cómo podía ser posible? Habían pasado siglos desde su muerte, y sin embargo, allí estaba. Aquella frase, aquella advertencia. Alguien en algún lugar dentro de las entrañas del Vaticano sabía que yo era la única que podía entenderlo. Guardé la carta en una carpeta de cuero desgastada que había llevado conmigo desde mis días en los archivos vaticanos. Era una reliquia, como yo. La miré una vez más, bajo la luz del amanecer. Aquella frase no era solo un mensaje, era una advertencia, una llamada, y no podía ignorarla. León XIV. Su nombre evocaba historia, misterio, incluso leyenda. Fue uno de los papas más enigmáticos de todos los tiempos. Durante su pontificado, se rumoreaba que había enfrentado una conspiración interna tan poderosa que casi fracturó la iglesia desde dentro. Algunos decían que usó métodos ocultos para protegerla. Otros afirmaban que conocía secretos que ningún hombre debería conocer. Pero lo que sí sabía yo, porque había dedicado años a estudiarlo, es que León XIV nunca escribía sin propósito. Cada palabra tenía peso, cada frase una intención, y esta no era una excepción. Algo estaba pasando otra vez, en el Vaticano, dentro de sus muros, y si alguien había decidido contactarme a mí, significaba que las cosas estaban peor de lo que imaginaba. Esa misma mañana hice las maletas. Dejé atrás la villa, el silencio, la falsa paz. No dije adiós, simplemente me marché. Roma me esperaba.
Pero no regresaba como una turista ni como una investigadora casual. Esta vez era diferente. Esta vez algo oscuro se movía tras las paredes de piedra y mármol. Algo que quería controlar el alma de la iglesia. Y si esa carta era cierta, yo era la última ficha en el tablero. Durante el vuelo repasé mentalmente todo lo que sabía sobre León XIV. Sus escritos, sus decisiones, sus misterios. Recordé una frase que había encontrado una vez en un manuscrito prohibido. Cuando la fe se corrompe, el guardián debe levantarse. Estaba claro. Yo era ese guardián, y mi tiempo había vuelto. Llegué al centro de la ciudad pasadas las 6 de la tarde. Las calles bullían de turistas, de vida, de historia escondida tras cada piedra. Pero yo no estaba allí para turistear. Estaba allí porque algo oscuro se movía bajo el manto sagrado de la iglesia. Y yo era la única que podía detenerlo. Decidí no usar mi identidad real, no aún. Me registré en un pequeño hotel cerca de Trastevere con documentos falsos que aún conservaba. Era Sara Marchetti, investigadora independiente, nadie más. Mi primer objetivo, infiltrarme en el Vaticano sin levantar sospechas. La entrada principal estaba descartada. Demasiados ojos, demasiados registros. Usaría otra vía, una que pocos recordaban y nadie vigilaba. Conocía bien los túneles subterráneos que conectaban algunos edificios antiguos con los archivos secretos. Durante años trabajé en ellos. Los recorrí tantas veces que eran como mis venas. Sabía cuándo podías tocar la pared derecha sin hacer ruido y en qué tramo debías caminar en puntillas para evitar las baldosas flojas. Pero esta vez no sería solo una exploración académica. Esta vez iba a buscar respuestas, a oscuras, en silencio, con el corazón acelerado, y rezaba para que no estuvieran esperándome. Porque si alguien ya sabía que había regresado, entonces todo esto sería mucho más peligroso de lo que imaginaba. Entré al Vaticano por uno de los túneles menos usados, detrás de la Biblioteca Apostólica. Mis pasos resonaban entre las paredes húmedas, cargadas de historia y misterio. Conocía ese camino de memoria, pero esta vez era diferente. No llevaba luz visible, solo una pequeña linterna táctica escondida bajo la manga. Al final del túnel, una puerta de hierro oxidado me separaba del corazón de los archivos secretos. La abrí con cuidado. Adentro, todo estaba en silencio. Demasiado. Fue entonces cuando lo vi. Sentado tras una mesa llena de pergaminos y libros prohibidos, con gafas gruesas y una vela encendida a su lado, estaba el hombre que buscaba, Mons. Gregorio Albinoni, el archivero más antiguo del Vaticano. Tenía más de 80 años, pero sus ojos seguían siendo dos faros de conocimiento oculto. «Sabía que vendrías», dijo sin levantar la vista. León XIV no escribiría esa carta sin razón. Me quedé inmóvil. ¿Cómo sabía él lo de la carta? ¿Usted también fue parte de la Orden de la Manga Dorada?, pregunté en voz baja. Él sonrió con tristeza. No oficialmente, pero sí, fui su sombra, su guardián silencioso. Y así, entre sombras y secretos, comenzó nuestra conversación. La biblioteca secreta estaba oculta tras una estantería falsa en la parte más antigua de los archivos secretos. Gregorio la activó con un movimiento casi ceremonial, deslizando un anillo escondido detrás de un busto de mármol de San Jerónimo. «Hace décadas que nadie entra aquí», dijo con voz baja, como si temiera despertar algo dormido. Mateo me hizo una señal para que pasara primero. Dudé por un segundo. Había estado en muchos lugares prohibidos, pero este era diferente. Se sentía pesado, como si el tiempo hubiera quedado atrapado allí dentro. La sala era circular, iluminada solo por lámparas de aceite antiguas. En el centro, sobre una mesa de roble tallado, descansaba una caja de madera oscura con incrustaciones de oro. Tenía el sello de León XIV.
Es lo que buscamos, susurró Mateo. El primer fragmento de la verdad. Gregorio abrió la caja con manos temblorosas. Adentro había 3 códices encuadernados en piel negra, atados con cuerdas rojas. Los deshizo con cuidado como si fueran dinamita. Yo me acerqué, y al ver las páginas, mi respiración se detuvo. Eran textos inéditos, escritos por León XIV. No sermones ni cartas oficiales, sino registros secretos, diarios personales, instrucciones. Y en la primera página del primer volumen decía claramente: para aquellos que buscan el as bajo la manga, lean y entiendan, no fue un acto, sino un designio. El viaje hacia el norte fue silencioso. Cada uno de nosotros llevaba un peso diferente en el corazón, pero todos apuntaban al mismo lugar, el pasado. Isabella Valtieri, mi hermana, la última pieza del rompecabezas, el as bajo la manga. Pero no tuvimos tiempo para escapar tan fácilmente. Gregorio nos traicionó, nos entregó y no tardaron en encontrarnos. Corrimos por las calles oscuras de una ciudad que no conocíamos, con la respiración entrecortada y el miedo como única brújula. Mateo me llevaba del brazo, guiándome entre sombras y callejones estrechos. Detrás de nosotros los pasos se multiplicaban. Eran más de 2, quizás 5. No podíamos seguir así por mucho tiempo. Entramos a una iglesia abandonada al final de una calle sin salida. Las puertas crujieron al abrirse, el techo estaba agrietado, las velas apagadas, y en el altar mayor, una virgen rota parecía observarnos con tristeza. Nos escondimos tras un confesionario. Allí nos quedamos en silencio, escuchando cómo los pasos se alejaban poco a poco, hasta que solo quedó el viento entre las columnas vacías. Miré a Isabella. Ella retrocedió. No soy quien ustedes creen. No soy ninguna salvadora. Soy solo una maestra de historia que vive en un pueblo perdido. Nada más. La tomé de las manos. Fue extraño. Sentí una conexión inmediata, como si hubiéramos compartido algo antes de nacer. Tú eres el as bajo la manga, le dije. No porque lo diga un libro, porque lo dice tu sangre, tu historia, tu destino. Ella se soltó y retrocedió. No quiero ese destino. Mateo y yo nos miramos. Sabíamos que no podía escapar, no ahora, porque afuera, en la oscuridad, ya la estaban buscando. Regresamos al Vaticano por el mismo túnel que usé al principio. Esta vez no hubo resistencia. Nadie nos detuvo. Demasiado fácil. Demasiado peligroso. Mateo nos llevó directamente a la biblioteca secreta. Allí encontramos un mensaje esperándonos. Escrito a mano, en papel vaticano oficial. Ya sé que están aquí. No hay marcha atrás. Reúnanse conmigo en la Capilla Sixtina, a medianoche. Cardenal Orsini. Isabella leyó el nombre y se estremeció. Lo he visto antes, en fotos, en documentos. Es uno de los más cercanos al Papa. Mateo apretó los labios, porque es quien controla al Papa. Ha estado manipulándolo durante años. La mirada de Isabella se clavó en mí. ¿Qué quieres decir? Orsini no es solo un cardenal, es el líder de los hijos de Babel dentro del Vaticano, y ha estado manipulando al Papa durante años. ¿Cómo? Con miedo, con drogas, con información falsa. Lo ha convertido en un títere, un fantasma que bendice decisiones que ni siquiera comprende. Ella cerró los ojos. Dios mío, yo no podía apartar la vista del mensaje. No nos está llamando para negociar, nos está tendiendo una trampa. Mateo asintió. Pero también es nuestra oportunidad. Si vamos allí, podemos exponerlo. Ante todos. Isabella abrió los ojos. Entonces vamos. La voz resonó en la cripta como un eco que no debería existir. Despierta. Isabella se tambaleó, pero no dejó de hablar. Las palabras del ritual fluían de sus labios con una fuerza que iba más allá de lo humano.
La luz blanca emanaba del altar y se extendía por todo el suelo de piedra, dibujando símbolos antiguos que nunca antes había visto. Entonces, algo cambió. El aire se volvió pesado, frío, como si la muerte hubiera entrado con nosotros. Y de entre las sombras aparecieron. No eran humanos, o al menos ya no lo eran del todo. Vestidos con túnicas negras bordadas en plata, los hijos de Babel emergieron de los pasillos laterales, rodeándonos en silencio. Entre ellos estaba Orsini. No sonreía ahora. Sus ojos brillaban con una oscuridad que me heló la sangre. «Es demasiado tarde», dijo. «El ritual ya no puede detenerse, solo puede terminar o romperse». Miré a Isabela. Estaba pálida, pero seguía hablando, sin dudar, sin fallar. «Sigue», le grité. «No te detengas». Orsini levantó la mano y la batalla comenzó. Salimos de las catacumbas como si emergiéramos de una pesadilla. El aire fresco de la madrugada nos recibió con un susurro, como si la ciudad supiera que algo había cambiado. Isabela caminaba en silencio, con los ojos rojos y el cuerpo tembloroso. Mateo se apoyaba en mí, su brazo herido envuelto en una tela improvisada. Pero estábamos vivos, y eso era más de lo que habíamos esperado. El Vaticano aún dormía, las luces del Palacio Apostólico brillaban como estrellas solitarias entre la oscuridad. Nadie sabía lo que había pasado bajo sus muros, nadie aún, pero pronto lo sabrían. Al día siguiente, todo cambió. El Papa anunció su renuncia inesperada ante una multitud sorprendida en la plaza de San Pedro. No dio explicaciones claras. Solo dijo que ya no podía ser el líder que la Iglesia necesitaba. Los medios lo llamaron un acto de humildad. Los cardenales, una decisión inesperada. Pero nosotros sabíamos la verdad. Había sido liberado del control de Orsini, del pacto oscuro, de la mentira que le habían hecho creer durante años. Su partida no fue una derrota, fue una purificación. Un cónclave urgente fue convocado, esta vez sin interferencias externas, sin sombras detrás del trono, esta vez con transparencia. Me senté frente al mar otra vez, en la misma villa donde todo había comenzado. El viento soplaba igual, el sol se reflejaba en el agua como antes, pero yo ya no era la misma. Escribí una carta, una última entrada en mi diario personal, una reflexión sobre todo lo vivido. Creí que había perdido la fe, pensé que la Iglesia no merecía ser salvada, pero aprendí que la verdadera fe no está en las instituciones, está en quienes luchan por mantenerlas honestas, en quienes no temen enfrentar la oscuridad, en quienes, incluso cuando todo parece perdido, deciden jugar su última carta. Cerré el diario y lo guardé en una caja de madera, junto a la carta anónima que me había traído de vuelta. Miré hacia el horizonte. Sara Valtieri había regresado al combate y había ganado, pero siempre habrá otra sombra, otra amenaza, otra batalla, porque mientras exista poder, existirá corrupción, y mientras eso pase, yo estaré allí. Hubo un tiempo en que creí que termina toda con una victoria clara, que después de la lucha, de arriesgarlo todo, las cosas se pondrían en su lugar, que el bien vencería al mal, que la luz expulsó a las sombras y que la verdad escrita para siempre. Pero no es cómo funciona el mundo, ni cómo funciona la fe. Sara Montiel, aprendí eso de la forma más difícil. Con sangre, con lágrimas, con silencios que pesaban más que gritos. Cuando entregamos las pruebas, cuando expusimos la facción roja, muchos de los que piensan que era la final, Quemos ha vivido salvado a la Iglesia, pero yo sabía que no era, no de todo, porque salvar algo no es solo exponer el mal, es un poco mejor, y eso lleva años, lleva. Después, algunos de los culpables fueron destituidos, otros huyeron, muchos por debajo de las sombras del Vaticano, el momento adecuado para regresar.
Y aunque el Papa reconoció lo mismo, Sirviente pidió perdón y ordenó reformas. También que no sabían limpiar toda la suciedad con un solo decreto. La Iglesia sigue siendo un barco herido en medio de una tormenta, pero puede navegar, aún puede ser reparada, porque entonces había alguien dispuesto a defenderla desde dentro, desde la verdad, desde la justicia. Siempre ha habido esperanza. Leonardo desapareció. Dicen que fue trasladado a otro país, protegido porque se creen en el fe genuino. El cardenal Guzmán perdió influencia, pero no su propósito. Y yo volví al mar, a ese pequeño pueblo donde todo comenzó, donde el sol nace sin prisas y el océano parece tus silencios. Pero no me quedé quieta, no esta vez. Dejé, todo lo viví, todo lo que descubrimos, para que nadie pueda decir que esto nunca pasó, para que otros sepan que hay batallas que deben seguirse librando. Si Mies no estoy yo, porque no fue solo mi lucha, fue la lucha por el alma de la Iglesia. Y esa lucha nunca termina. Cree que hay personas hoy, ahora, mismondo en silencio por la verdad. ¿Pensas que después ante los muros del Vaticano todo es tan parar claro como? Déjalo en los comentarios, sí, no. Y es esto lo que pienso. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte historia en la primera como esta. Dale play al siguiente video, donde revelaremos qué otras historias reales y ficticias esconden secretos similares. Porque mientras alguien ha dispuesto a buscar la verdad, siempre he vivido una historia que contar.